Continuamos con los dioses olímpicos, en esta ocasión con el dios Pan. Ya lo hemos dicho, Pan fue el único dios, aparte de Asclepio, que llegó a morir. ¿Y quién era este Pan? Pues era el dios de los pastores y de los rebaños y por tanto era muy venerado en Arcadia. Recordemos, Arcadia también era el sitio donde Artemis cazaba con sus cervatillos y todas estas cosas. También era el dios de la fertilidad y con esto, por supuesto, muy relacionado la sexualidad masculina desenfrenada. Por tanto, siempre estaba persiguiendo a las ninfas por los bosques y todo esto, ¿no? De hecho, el dios Pan, en la película de Disney Hércules, que ya hemos mencionado muchas veces, Pan está representado por Filoctetes, el entrenador de Heracles, de Hércules en la película. Y en la película se lo ve siempre pues lo mismo, ¿no? Persiguiendo a las ninfas y todo esto. Este personaje de Filoctetes está directamente basado en el dios Pan. Por todo esto de la sexualidad masculina desenfrenada y todo esto, pues tiene cierta similitud con el dios Dioniso y de hecho Pan era parte del cortejo de Dioniso. También era un dios cazador, no al nivel de Artemis, por supuesto, pero también era un dios cazador viviendo allí en el bosque y todo eso, pues lógicamente tenía que cazar. También era un dios curandero porque, bueno, era un dios de la naturaleza, entonces curaba las enfermedades así de forma muy natural y todas estas historias. Y también era un dios músico, lo vamos a ver un poquito más adelante. Normalmente portaba el cayado de pastor con el que, bueno, dirigía a las cabras y todo esto. Tocaba la flauta de Pan, que no es casualidad que tenga su nombre, ya que fue él el que la creó, la flauta de Pan. Normalmente estaba entre fuentes, a la sombra de los árboles y todo esto, y desde allí espiaba a las ninfas, las veía cómo se bañaban y todo esto desnudas, era un poco voyeur, ¿no? Y también dormía allí a la sombra de los árboles, ¿no? Muy plácidamente. De hecho, se decía que tenía muy mal despertar y que si lo despertabas mientras dormía la siesta, pues se ponía súper encabritado, y nunca mejor dicho. También es el dios de la naturaleza salvaje, lógicamente no podía haber mejor dios que Pan, y de hecho es él el que causa el miedo enloquecedor. Si pensamos simplemente un poquitín, el miedo enloquecedor es el pánico. Tampoco es casualidad que pánico esté tan relacionado con la palabra pan. Al fin y al cabo, pánicos en griego es relacionado con pan. Entonces, de aquí viene. De hecho, al final de la clase vamos a ver una historia que tiene que ver con Pan y el pánico. Aquí en la imagen de la derecha vemos al dios Pan, así representado, pues eso, ¿no? Con cara de sátiro, con cuernos, con en general cuerpo de hombre, pero después las piernas de cabra. Básicamente lo que conocemos como un macho cabrío. Y como digo, vemos al dios Pan enseñando a tocar la flauta a su amado Dafnis. Hay un escritor de época helenística que se llama Longo de Lesbos, que escribe de hecho una historia de, bueno, una de las primeras novelas de amor entre Dafnis y Chloe, pues es este Dafnis, ¿no? Si tenéis tiempo y ganas podéis leer esta novela, no es muy conocida, pero es interesante. Pan, siendo un dios que, bueno, al fin y al cabo no es tan importante, pues tenía muchas genealogías. La principal dice que era hijo de Hermes con la hija de un rey. Hermes ya hemos dicho que también tenía que ver con el pastoreo y todas estas cosas. Entonces Hermes en una ocasión en su vida estaba pastoreando los rebaños de este rey y bueno, pues se enamoró, se encaprichó de una de las hijas y con ella tuvieron a Pan. Pan, en cuanto nació, pues por alguna razón se asustó y escapó a las montañas. Hermes tuvo que ir a buscarlo y una vez que consiguió encontrarlo, lo llevó al Olimpo. Y allí en el Olimpo, pues claro, era tan chiquitito, tan gracioso, así con las piernas de cabra y todas estas cosas, que era la diversión de todos los dioses del Olimpo y por eso lo llamaron Pan, porque Pan en griego significa todo. Ya hemos dicho que Pan, una de sus pasiones, aparte de dormir, eran las mujeres, concretamente las ninfas. Entonces, en una ocasión se llegó a enamorar de la ninfa Siringa
Y por supuesto las ninfas ya sabemos que son muy selectas, no quieren tener nada que ver con un ser así tan extravagante como Pan, entonces Siringa no estaba interesada y huía constantemente de Pan. Pero un día se cayó en un río y claro, ya se quedó acorralada, entonces tuvo que pedir ayuda a Zeus. ¿Y qué hizo Zeus? Pues para salvarla de Pan, la convirtió en un cañaveral. Entonces Pan, que la iba persiguiendo, de repente llega y dice, ¿dónde está Siringa? No la veo. Pero en su lugar vio allí el cañaveral, vio muchas cañas y con el sonido del viento, es decir, el viento cuando soplaba, formaba un sonido a través de estas cañas y entonces a Pan le gustó tanto este sonido que a partir de estas cañas creó la flauta siringa o la flauta de Pan. Se llama de las dos formas, ¿no? Aquí vemos este dibujo de Pan creando la flauta de Pan o la flauta siringa en honor a la ninfa Siringa, que fue la que se convirtió en las cañas con las que Pan creó la flauta de Pan o flauta siringa. Y ahora un cuento en el que se mezcla la historia con la mitología. Heródoto era muy dado a esto. Heródoto, para quien no lo sepa, si queréis un curso de literatura griega, por cierto, lo podemos hacer, votadlo. Entonces, Heródoto, que fue el padre de la historia, no solo griega, sino el padre de la historia en general, lo que pasa es que tenía el defecto de que mezclaba mucho la historia con la mitología. Entonces, este es uno de los casos. Heródoto cuenta en sus historias que antes de la famosa batalla de Maratón, un mensajero ateniense pues iba corriendo por ahí, no sé qué, llevando mensajes, y un día en un bosque se encontró a Pan. Entonces Pan le dijo, tranquilo que vosotros vais a ganar la batalla, vais a derrotar a los persas, no sé qué. Bueno, este mensajero pues me imagino que se lo creería, ¿no? Muy contento y todo esto. Y efectivamente resultó que la batalla de Maratón la ganaron los griegos porque los persas huyeron a causa de un ataque de pánico súbito, ¿no? Entonces, una vez concluida esta batalla de Maratón, ellos se dieron cuenta, el mensajero dijo, que Pan me dijo esto, que íbamos a ganar gracias a este ataque de pánico súbito, y a partir de ahí los atenienses incluyeron a Pan entre los grandes dioses del estado, de la ciudad. Y como dijimos al principio de este vídeo, Pan fue el único dios que llegó a morir. Y esto, bueno, hay una historia de un escritor, ¿no?, antiguo, que decía que durante el reinado de Tiberio, del emperador romano Tiberio, en el siglo I después de Cristo, pues que un marinero desde un barco empezó a gritar en el puerto, Pan ha muerto, no sé qué. Entonces, bueno, esto la verdad es un poco gratuito. En fin, la cuestión es que se lo creyeron, ¿no? Y esto después los apologetas cristianos lo vincularon con el nacimiento de Cristo, es decir, murió un antiguo orden, el orden del caos, por así decirlo, y por muy paradójico y oxímoron que parezca, murió el orden antiguo del caos que representaba Pan y nació el nuevo orden del cristianismo. Después también a Pan se lo identificó incluso con Satán, y de hecho aquí vemos la famosa pintura de Goya del aquelarre, ¿no?, que vemos aquí a este macho cabrío. Aquelarre de hecho es macho cabrío en euskera, y lo vemos aquí a esta especie de Pan en este ritual así tan oscuro con la luna ahí de fondo, el cielo tan negro y todo esto, ¿no? En cualquier caso, esto ya es algo totalmente posterior y por tanto no vamos a profundizar mucho más. Si estás interesado, pues ya sabes, en internet seguro que encuentras mucha información, mucha bibliografía.